Esto de las Tres Rosas es una especie de leyenda de la que se sabe más bien poco, y hablaremos sobre todo en la última parte de la charla, porque en realidad de lo que vamos a hablar hoy aquí es sobre las cigarreras de la ciudad. Ellas, Amparo, Paquita, y nosotros nos vamos a centrar en la historia de la fábrica y de las mujeres que trabajaron allí y que acabaron pues de una forma pues bastante triste, como yo supongo que suponéis, ¿no? En 1936. En esa imagen podéis verlas a ellas tres. Dos de ellas son muy jóvenes, son prácticamente chiquillas de 20 años. Curiosamente, están andando por una de las paredes del exterior de la fábrica de tabacos. Y otra cuestión, luego veremos esta foto ampliada y a cuerpo entero. Y también es muy curioso las vestimentas y el peinado a lo garzón, ¿no? de ellas tres, porque ellas van a representar una especie de nueva generación de las cigarreras. Las cigarreras de toda la vida eran esas señoras con sus flores en el pelo y sus mantillas totalmente, que eran una pieza de vestir pues bastante cara, y ellas van a representar, como veréis luego en la foto, algo nuevo, algo distinto. Vamos a dar comienzo, como decía, pues contando un poquito de la historia de la fábrica de tabacos de Cádiz, que en esta imagen no se ve, pero esta imagen supongo que todos reconocéis. Es el edificio actual de la Diputación, que antes fue Gobierno Civil y que originalmente fue la aduana, donde se colocó la casa de contratación, ¿no? En el siglo XVIII. Esta imagen está tomada desde lo que luego fue la calle Isaac Peral, luego Ramón de Carranza, el 4 de diciembre. Y como podéis ver, pues bueno, todavía en esta imagen de finales del 19 podemos ver cómo la muralla rodeaba la ciudad. ¿Por qué traigo cuento todo esto y os hablo de toda esta historia? Bueno, porque por lo visto no fábrica de tabacos, pero los primeros trabajos que hay en torno al tabaco en la ciudad se dan en este lugar, ¿de acuerdo? En el centro porque la muralla bordeaba el edificio. Bueno, pues en ese centro era, antes de este edificio, lo que había una especie de primitivo caserón donde se trabajaba en Cádiz el tabaco ya en el siglo XVII. Va a ser en el siglo XVIII cuando la fábrica de tabaco se instaure por orden de Felipe V, se haga una fábrica de tabacos en la ciudad y se coloque donde después ha estado, donde hoy está colocado el Palacio de Congreso, que es este lugar. Esto es una imagen de la maqueta de la ciudad, esa que podemos encontrar en el Museo Municipal, que supongo que todos la conoceréis, y a quien no la conozca todavía, pues les recomendamos que vayan, ¿de acuerdo? Vemos aquí la Plaza de San Juan de Dios, el Ayuntamiento, aquí quedaría el barrio del Pópulo, y allí de nuevo lo que es la aduana, lo que hoy es la Diputación, donde estuvo primigeniamente en el siglo XVII ese caserón del tabaco. La fábrica de tabaco, que es del siglo XVIII, que se remodela a finales del XIX, y dale otra vez, Jota, y que la última remodelación es un edificio anexo, que es ese que veis ahí. Esto es la calle Lázaro Dou, aquí se levantaría posteriormente, aquí ya se ha derribado la muralla. Esta es la visita que hace a la ciudad Segismundo Moré cuando se coloca aquí, aunque no está, ¿no? Pero aquí estaría el monumento, y aquí es donde en el futuro pues se levantaría el edificio del Fénix y el Trocadero, el edificio Trocadero. Bueno, pues ese edificio que veis ahí, que hoy es la sala VIP del Palacio de Congreso, eso es el último edificio que se le crea a la fábrica de tabaco, que es a finales del XIX. Bueno, y ese es el edificio, en ese edificio es donde van a empezar desde muy tempranas fechas a trabajar mujeres. Siempre se ha dicho que las mujeres trabajaban como cigarreras, ya no solo en Cádiz, sino en Coruña, en Sevilla, en Santander, en todos lados donde había fábricas. Se decía porque eran las mujeres que son, querido Jota, muy habilidosas. Sí. Pero ese no era el motivo real. El motivo real es que se les pagaba menos. Por eso trabajaban las mujeres el tabaco. Vamos a centrarnos ahora sobre todo en la época de cuando ya en el siglo XX se va a crear la sociedad de cigarreras,
que en un principio serán dos sociedades bien distintas. Por un lado, la sociedad de cigarreras y por otra, la sociedad de tabaqueros. Los hombres que también trabajaban, que eran minorías en la fábrica de tabaco. Dale. Y es que estas sociedades se van a crear, pues una vez pasa la Gran Guerra, lo que fue la Primera Guerra Mundial. Una vez pasa la Gran Guerra Mundial, estalla lo que fue, bueno, la Revolución Rusa, y comienza una etapa que los historiadores hemos llamado el trienio bolchevique, que va a ser una época que después, bueno, de lo que ha sido la Primera Guerra Mundial, donde los movimientos obreros han perdido mucha fuerza, pues gracias a esta revolución rusa se van a ver impulsados en toda Europa los distintos movimientos obreros. Y en parte, gracias a eso, pues también tomarán fuerza estas sociedades de como decía, de cigarreras. Y he puesto esta imagen aquí porque esta es la fábrica de tabaco de La Coruña. Porque la fábrica de tabacos de La Coruña va a ser el primer lugar donde aparezca una sociedad de cigarrera, pero esto se va a extender muy pronto por toda España, ¿de acuerdo? Por Santander, por Coruña, hasta que lleguemos a Cádiz. A Cádiz, que será en junio, en el mes de junio de 1918. Esa es la fecha, ¿es así? Cuando se crea esta sociedad de mujeres, esas mujeres que suponemos que con anterioridad, bueno, pues ya estaban tomando conciencia, ¿no?, de sí mismas. Dale, querido. No. ¿La otra vez? Ahí está. Vosotros lo veis muy chiquitito. Yo os lo leo. La primera junta directiva de las cigarreras de Cádiz, junio del 18. Presidenta Ángela de Castro Bedoya. Vicepresidenta su hermana Micaela. Secretaria Antonia Sánchez. Tesorera María Aragón. Vocales Carmen Velasco, Rosario Acevedo, Ana Canales, Ana Salas, que también será una personalidad muy importante. Posteriormente Josefa Guerrero, Carmen Sabino y Pilar García. Y muy pronto esta sociedad de mujeres de cigarreras se van a incorporar a la que se va a crear, a lo que va a ser la Federación Nacional de Cigarreras, que se creará ese mismo año en el mes de octubre, entre los días 26, 27 y 28. ¿Qué te pasa? Nada, sí, tú sí. ¿Cambia? Sí. Y pongo esa imagen porque esa es la fachada de la Casa del Pueblo de Madrid, donde allí se va a crear esa federación, ¿de acuerdo? Las sociedades de cigarreras se reunirán en estas fechas, como digo, y de Cádiz irán dos cigarreras, Ángela de Castro y Antonia Sánchez, ¿de acuerdo? Ellas se pagan el viaje, tú me corriges, querido Rubén, con la suscripción voluntaria de sus compañeras, ¿de acuerdo? Pero muy pronto, lo que era la compañía arrendataria, que era la que tenía el control y el poder en las fábricas de tabaco, enseguida, en cuanto surge esta federación, en base a esas sociedades primigenias, mejor dicho, pues muy pronto se van a poner nerviosos, claro, porque es que están tomando cada vez más fuerza y cada vez, como decía, más poder. De hecho, a esta especie de congreso inaugural que ellas forman, las compañeras de Cádiz, Ángela y Antonia, van a ir habiendo recibido amenazas, ¿de acuerdo? ¿De quién, querido mío? Pero del que llevaba la fábrica de Cádiz. Bueno, del que llevaba la fábrica de Cádiz, que llevaba la fábrica de otra... Antonio Muncunil, que se llamaba, ¿no? Antonio Muncunil era el propietario, ¿de acuerdo? ¿Era privada entonces? ¿Era privada? Rubén, ¿tú qué dices? Era estatal. Estatal. Ellas van con amenazas, pero no les va a ocurrir nada. A las que sí les va a ocurrir van a ser a sus compañeras de La Coruña. A las compañeras de La Coruña que van a Madrid, ¿de acuerdo? Una vez vuelven, se les expedienta. ¿Qué va a ocurrir? Pues que, claro, ya se ha creado la federación y va a haber pues todo un reguero, digamos, de apoyo a esas mujeres. Dale otra vez. Un reguero de apoyo a esas mujeres que, bueno, va a terminar en realidad con apoyo a esas mujeres que no solo lo van a hacer las distintas sociedades de tabaqueras, sino también, de cigarreras, sino también los hombres de la fábrica también se van a sumar, ¿de acuerdo? Y después de un tiempo, de una semana de huelga, la compañía, pues digamos que vuelve a admitir a las cigarreras de La Coruña. Digamos que es la primera victoria de la Federación Nacional de
de las cigarreras, ¿de acuerdo? Pero esa victoria va a durar muy poquito. No hace falta que le des de momento. Esto es una antigua fotografía de la fábrica de tabaco de Cádiz con las distintas operarias, y ahí en el centro, ahí vemos una señora que supongo que será una maestra. Luego hablaremos de las luchas entre las operarias y las maestras, porque es algo bastante curioso. Como decía, muy pronto, pues si bien han tenido una victoria, pero muy pronto van a comenzar las derrotas, como así va a suceder pues poco tiempo después. Poco tiempo después, el señor Muncunil, la empresa, mejor dicho, va a dar al mes una especie de subvención de 60 pesetas. Y el señor Muncunil dice que las 60 pesetas se van a distribuir pues 2 pesetas diarias. Pero si tú faltabas, por el motivo que fuera, aunque fuera enfermedad, no las ibas a cobrar, ¿de acuerdo? Esa sociedad de cigarreras, que ya tiene fuerza, dale la foto, pues va a ocurrir eso. Esto es una... Va a ocurrir pues que un día están trabajando, y lo tengo aquí apuntado, esto ocurre el 9 de agosto de 1919. Estando en Cádiz en la fábrica, pues ellas trabajando, empiezan a gritar: queremos cobrar sin descuento, cobrar sin descuento. Es lo que parece ser que, según las crónicas periodísticas, es lo que empiezan ellas a gritar. Muncunil se enfada y el 12 de agosto cierra la fábrica, ¿de acuerdo? Cierra la fábrica, y ahora aparece un personaje muy importante en esta historia, que es Severino Chacón. Severino Chacón, que luego veremos su fotografía, era un tabaquero de Madrid, ¿era, Rubén? No recuerdo si él venía de La Coruña, pero sí vivía en Madrid, creo que era de La Coruña. La cuestión es que va a ser una especie de líder, tanto para cigarreras como para tabaqueros, ¿de acuerdo? Y el 24 de agosto, en pleno bullicio, 24 de agosto del 19, en pleno bullicio de este enfrentamiento entre las operarias y la patronal, pues él viene a Cádiz y da un meeting, ¿de acuerdo? En ese meeting se decide que irán a Madrid Ana Salas y la propia Micaela de Castro, la hermana de Ángela, ¿de acuerdo? Pero por mucho que van a Madrid y se sientan a negociar, pero finalmente quien quiera cobrar las 2 pesetas diarias tendrá que ir a trabajar. Si se ponían enfermas, pues perdían, las perdían, ¿de acuerdo? Y esa es la primera victoria de la compañía. Y muy pronto, porque estamos en lo que hemos llamado el trienio bolchevique, año 18, 19, 20, muy pronto pues va a surgir lo que va a ocurrir en prácticamente todos los gremios, ¿de acuerdo? Como pudo ocurrir en lo que eran los pósitos de pescadores, por ejemplo. Y es que van a empezar a fomentarse, van a empezar a aparecer los sindicatos amarillos, ¿de acuerdo? Sindicatos católicos que van a estar fomentados por la patronal para enfrentarse y restar poder a estos sindicatos, ¿de acuerdo? A estos sindicatos obreros, y tenerlos de esa manera divididos. Porque esta huelga que se pierde de la subvención de las 60 pesetas, esto va a provocar que en la Sociedad de Cigarreras de Cádiz sean expulsadas 150 cigarreras que no estaban de acuerdo con esa línea. Y estas 150 cigarreras van a crear un nuevo sindicato más acorde con la patronal, que llevaba el nombre de Asociación Especial de Cigarreras y Tabaqueros, Asociación Especial de Cigarreras y Tabaqueros, y que tuvo como primera presidenta, si mal no recuerdo, a Manuela Rodríguez, que como bien recoge Rubén, bueno, pues Manuela Rodríguez a los 2 años ascendió a maestra. ¿Casualidad? Lo dejamos ahí. Dale. Es una lástima, es que la foto se ve muy mal, pero es una foto de la prensa de Cádiz, y ahí están muchas de estas mujeres que hemos nombrado. ¿Aquí se ve mejor? Ahí se ven. Lo que pasa es que, claro, no relacionamos sus rostros con los nombres, pero ahí están muchas de ellas. Esto es en la calle Plocia, ¿de acuerdo? Y hay incluso también tabaqueros. Y según dice el pequeño texto, se sentaban ahí, son algunas cigarreras de la sociedad que se sentaban cuando había huelga o había manifestaciones, se sentaban en los bares de la calle Plocia a ver pasar, a ver quién iba a entrar, a ver quiénes eran
la del sindicato amarillo. Y dice, las cigarreras vigilan la llegada a la fábrica de tabaco de las compañeras que traicionan la causa. Pacíficas y sensatas, no acometen a las amarillas, pero desean saber quiénes son para tenerlas presentes el día de mañana. La foto es de un tal Neuer. Y Neuer, que se sabe muy poquito, prácticamente nada de ese fotógrafo, era un señor que tenía el estudio en la calle Montañés. Parece ser que Dubois, el fotógrafo, años después, cuando llega a Cádiz desde Sevilla, es el que sustituye a Neuer. ¿De acuerdo? Dale otro. Bueno, hasta ahora hemos visto esa evolución en lo que son los últimos años, no los últimos años de la restauración borbónica del reinado de Alfonso XIII, pero sí antes de la entrada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Hemos visto cómo ha surgido y sobre todo esos primeros enfrentamientos patronal y obrera, y por supuesto hemos visto cómo se ha dividido la sociedad de cigarreras en Cádiz. Ahora, para comprenderlas un poco más, os he traído dos o tres textos de ellas, ¿de acuerdo? De ellas de estos años, del año 19 y del año 20, donde vamos a poder ver su forma de opinar, lo que opinaban y sus reivindicaciones, ¿de acuerdo? El problema es que está muy chico. Pero no importa, yo lo leo. Están publicados en el periódico El Pueblo, era uno de los muchos periódicos que había en Cádiz, que era el periódico reflejo fiel de la opinión pública y defensa de las clases que trabajan. Decía las cigarreras de Cádiz en diciembre del año 19, ya están divididas, ¿de acuerdo? Protestaban las asociadas libres de que la cigarrera amarilla, por lo visto había habido un follón en la fábrica de tabaco y la que había protestado era una amarilla, ¿de acuerdo? Y oye, cuando se protestaba se les castigaba, se les expedientaba, y esta había protestado y no le había pasado nada. ¿Eso cómo va a ser? A las amarillas sí y a nosotros no. Protestaban las asociadas libres de que la cigarrera amarilla, autora o motivo de la anterior protesta, continuara en la fábrica sin sufrir amonestación ni castigo por parte de sus jefes, y seguían, se dijo, protegidas por el director. El escándalo producido con motivo de esta protesta fue fenomenal, haciendo a Muncunil llamar por teléfono al gobernador y fuerzas de orden público e inmediatamente llegaron a la fábrica. ¿De acuerdo? Se están quejando de que a la amarilla no le hacen nada y nosotros protestamos y enseguida ya el gobernador manda las fuerzas de orden público. Vemos otro. Algunas de estas señoras, esta ya va a hablar sobre ese trato, esa mala relación que según los textos que hemos encontrado, pues existía entre las operarias y las maestras, ¿de acuerdo? Dice así: algunas de estas señoras maestras, creídas sin duda que son accionistas de tabacalera, observan una conducta con las operarias muy poco digna y muy censurable. Y hasta cuando les suplica a alguna operaria que se va enferma, que no la apunte porque su propósito es volver al día siguiente, se le ha contestado que si han creído que es un vitalicio de sus abuelos la concesión de las 2 pesetas. A veces, esto es de julio del 19, a veces insultan a sus pobres compañeras, diciéndoles en un momento en que se razonaba sobre la admisión de las hijas de las operarias, que metieran a las niñas en el hospicio. Es decir, si tú no podías cuidar a tus hijas, si los tenías solos en casa, mételos en el hospicio, hombre. Es lo que venían a decir, según estas declaraciones, lo que eran algunas de las maestras de la fábrica de tabaco. Dale otra vez. Hay un texto más. ¿Te quieres hacer cargo tú de él? Es que este es el de la cocina. ¿Te acuerdas del de la cocina? ¿Te lo leo y lo explicas tú? Ah, vale, sí, ahora mismo me acuerdo de la cocina. ¿Te lo leo? Te lo leo. Bueno, señor, sí. Está aquí. Vale. Francisco Gaso. Francisca, perdón, era una cigarrera, ¿eh? Esto es de mayo del 20. Fue a la cocina a preguntar qué había para almorzar y la cocinera le contestó irónicamente: una amarilla, amiga de la maestra, insta a esta para que dé parte del fútil incidente al director. Y esta maestra, sin reflexión, sin compañerismo,
fue enseguida a dar parte de lo ocurrido. Claro, esa la pregunta. Mm. Por protestarle a la cocinera. Claro, claro. Por protestarle a la cocinera. Y pongo otra vez, y pongo otro. Eso es. Y este lo hemos destacado porque es un texto de Ángela de Castro que va también a traer un antes y un después en lo que era la vida societaria de la fábrica de tabaco y en su vida personal. Esto es un pequeño dibujo, una pequeña ilustración del periódico El Socialista, lo que nos viene a decir que era ya una mujer bastante importante en lo que era el movimiento obrero en Cádiz y por supuesto dentro de las cigarreras, ¿no? Mandó ella una nota, un artículo en el que hemos destacado este fragmento. Diario de Cádiz, 27 de septiembre del año 20. Decía, es muy curioso, estar atentos. Ingresamos muy niñas en nuestra casa y cárcel de trabajo. Casa y cárcel de trabajo. Y nos entregaron solo el libro de deberes. Y nosotras hemos recabado el de derecho, a fuerza de sufrimiento y sin imposición de alarde de nada, sino solo copiando del animal más insignificante de la creación, que es la hormiga. Al pisarnos, nos defendemos. Esto es lo que decía Ángela de Castro, la líder de la sociedad de cigarreras. En el año 20 podemos ver perfectamente, bueno, la gran conciencia de intentar mejorar, y esto le costará a Ángela de Castro Bedoya, esto le costará pues que la expedienten y que finalmente la echen de la fábrica de tabaco. Es decir, porque decía el propietario que este texto en realidad lo que quería era pues calentar el cotarro en la fábrica de tabaco, y eso pues no se podía permitir. Ya ella, Ángela de Castro, ya nunca más volvió a la fábrica de tabaco. De hecho, Ángela de Castro, en los años que le quedó de vida, que no eran muchos porque fallece en 1924, ya en aquellos años, y tú me corriges, Rubén, se dedicó a vivir, bueno, pues de la ayuda voluntaria de sus compañeras, de la suscripción que se le hizo desde que se le expulsó y se le echó. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí tenemos esa escultura tan bonita que tenemos allí arriba en el Palacio de Congreso, lo que es la Cuesta de las Calesas, donde se ve ese hermanamiento, ¿verdad?, que hemos descrito entre una operaria y una maestra. Magnífico. Dale. Después de Ángela de Castro, en los primeros años 20, la sustituirá Ana Salas, y finalmente quien llegará a la presidencia y sea la líder de las cigarreras de Cádiz será Micaela de Castro Bedoya, que ya la hemos citado y que es la propia hermana de Ángela, y que va a ser quien esté, bueno, ya prácticamente bueno, va a estar por supuesto durante toda la dictadura de Primo de Rivera, y suponemos que incluso por lo menos los primeros años de la República, Micaela de Castro, que se va a convertir en toda una personalidad de aquel entonces de la ciudad y que ya nadie la recuerda. Bueno, esto en realidad es en parte una broma, pero esto, que en parte es una broma que traigo aquí, no lo sé, sino que es una especie de reivindicación, porque todo lo que hemos estado hablando ha sido dentro de el reinado, esa parte del reinado de Alfonso XIII, justo antes de que ese señor que está detrás de nosotros, porque ahí estamos Rubén y yo, ese señor que está ahí detrás de nosotros, esto es una foto tomada en Cádiz, no se crea que ese es el dictador Miguel Primo de Rivera, que tiene en Cádiz ese pedazo de monumento de piedra. Esto está al lado de lo que era el gobierno militar, ahora Reina Sofía, y por eso lo pongo, claro. Bueno, porque ahora vamos a comenzar a hablar de las cigarreras una vez entramos en el año 1923, cuando este militar nacido en Jerez hay una tremenda crisis en lo que es el reinado de Alfonso XIII, y él se le ofrece para llevar las riendas del país a través de un directorio militar que en principio era solo era momentáneamente para controlar la situación, pero luego él devolvería a don Alfonso el poder, y no lo devolvió, claro, porque le cogió gustito. Le cogió el gustito y ya se quedó hasta que prácticamente lo echan. Luego se inventa el directorio civil, el partido único cuyo ideólogo fue José María Pimán, estoy hablando de la Unión Patriótica, etcétera, etcétera. Bueno, pues entramos en la etapa de las cigarreras
donde gobierna Miguel Primo, con esa escultura inmensa que tiene en Cádiz. Y en realidad van a ser unos años, van a ser unos años donde la situación de las cigarreras en parte, y si tú no estás de acuerdo, Rubén, me lo dices, donde se van a estar en una buena situación, porque en realidad yo os he estado hablando de su historia, pero en ningún momento os he hablado de la adscripción política de las cigarreras de Cádiz, porque en realidad la adscripción política de las cigarreras de Cádiz no está muy clara. Están a la izquierda política, pero ellas van siempre por sus intereses, ¿no? Hay documentos en determinados momentos donde se le vincula incluso al propio Severino Chacón, que a la línea, ellas siguen la línea de Severino Chacón. Entonces, si Severino Chacón tiende más a la CNT, pues ellas irían a la CNT, como ocurrió en el año 22, y dentro de la dictadura, pues si tienen que ir en las filas de la UGT, pues ellas van con la UGT, porque Severino Chacón en principio era socialista, pero cuando hay la división, cuando se crea el Partido Comunista de España, Severino Chacón termina en sus filas, y lo mismo va a ocurrir, como veremos posteriormente, con las cigarreras de Cádiz. Pero podemos hablar que, bueno, la dictadura de Miguel Primo es una época estable, donde incluso se van a unificar las sociedades cigarreras con la de tabaqueros, porque hasta ese momento habían ido por separado, y no sé muy bien, bueno, si inspirada en aquellos felices años 20, bueno, pues va a ser una buena época, entre comillas, ¿no?, para las cigarreras. Esta foto está tomada en 1928, es un homenaje que se le hace al tabaquero, al líder tabaquero Severino, que es este señor que está aquí en el centro. Esta foto, si se viera bien, podemos ver que hay muchas cigarreras, pero son cigarreras, como yo decía al principio, clásicas. Son mujeres de una determinada edad, todas ellas con sus flores en el pelo, con sus mantones alrededor. Lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Micaela de Castro debe ser una de las 5, una de las más mayores, porque Micaela de Castro aquí en el año 28 debe tener ya 50 y tantos años. Tiene que ser posiblemente sea esta señora que está aquí, ¿no?, a su lado. Como decía, no sabemos los nombres, pero bueno, este es un homenaje y refleja muy bien ese momento, ¿no? Ese momento de la segunda mitad de los años 20. Este es un retrato de Severino Chacón antes de esta foto. Aquí se le ve a él bastante más joven, para que tengáis una idea. Y llegamos a los años de la República que llega un 14 de abril de 1931. 2 días antes ha habido unas elecciones municipales. Desde el año 30 Miguel Primo de Rivera ha marchado, ha dejado el gobierno, y ha habido como una especie del poder se le ha cedido a otro militar, a Damaso Berenguer, que es lo que se llama históricamente como dicta blanda, y el rey intenta volver a la situación anterior en abril del 31, con unas elecciones municipales que van a perder las candidaturas monárquicas en las principales ciudades de España, motivo por el cual el rey se va al exilio y se proclama, como decía, la Segunda República, que, bueno, es la mayor época de libertad hasta entonces que ha habido en España, y que aquí, porque claro, hay que entender que en los años de Primo de Rivera las sociedades cigarreras de Cádiz han estado, digamos, bueno, intentando salvaguardar su situación y dentro de lo que era la dictadura, ¿no? No hay que olvidar que la UGT estaba permitida, la CNT y el PC no. Pero ahora se supone que es cuando ellas claramente se van a posicionar políticamente. Vale. Antes de eso, lo que pasa es que esto se ve muy chiquitito, muy chiquitito. Esto es para hablar un poquito, lo he traído de muestra, para hablar de lo que era, como las cigarreras de Cádiz, dentro de lo que era la sociedad de entonces, pues ya tenían un cierto reconocimiento. Es una copla de carnaval del año 32. Y a mí me da la impresión, ahora no os la voy a cantar, tranquilidad en las masas, pero a mí me da una impresión que es una especie de homenaje a Micaela de Castro. No sabemos si es que Micaela de Castro deja la sociedad, no el trabajo, no me refiero a su trabajo como cigarrera, que será hasta el año 36, pero sí su lugar como presidenta. Es de una agrupación de Antonio Clavaín, que fue dirigida por Ramón Gutiérrez
Guillén, más conocido como el Tuerto, y son los pájaros de cuenta. Tiene unas partes muy graciosas, veréis. Dice, obviamente no lo leéis desde vuestro sitio, ¿no? Al preciosísimo grupo de cigarreras, al preciosísimo grupo de cigarreras, estas canciones se las dedicamos a ellas, que con valor y con tesón buscan su protección. En suscripción, en poner, ellas son las primeras, ayudan al necesitado y a aquellos que estén enfermos, que abandona la nación. Ahí pone que abandonan, pero son los enfermos que abandona la nación, ¿de acuerdo? Siendo hermanos como otros son. Las que entran nuevas, de aquellas antiguas, deben recoger las buenas obras que al pobre le ponen con tanto interés. Mirad que nunca por la villanía ni por el burgués deje pisarse, porque es doloroso dejarse vencer. Cigarreras, llevad esa hermosa entidad que por compañerismo, aunque sois mujeres, machista de la época, por compañerismo, aunque sois mujeres, nadie la podrá igualar. Brillará como el sol por tu gran corazón, cigarreras preciosas, capullitos de rosa, escuchad mi canción. Un aplauso daré a dicha sociedad y también los tabaqueros. Micaela de Castro, nunca te olvidarán. Nunca los tabaqueros y la sociedad de cigarreras, a Micaela de Castro, nunca la olvidarán. Micaela de Castro no muere, aquí. Creemos, porque hay muy poca documentación, no lo he dicho al principio, suponemos que posiblemente ella o deje la presidencia o se le hace un homenaje de alguna manera. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir del año 32, Micaela de Castro, y eso habla mucho de la importancia política y social que ella ha tomado en la sociedad gaditana estos años, va a entrar en carrera política. De hecho, va a conseguir algo que fue la única mujer gaditana, que fue la única que lo consiguió, vamos, la única mujer. Sucede que las primeras elecciones, como sabéis, en la Segunda República son de junio del 31, donde ganan los republicanos socialistas. Las segundas son de finales del 33 y las terceras de febrero del 36. Bueno, pues en la de noviembre del 33, donde va a ganar un conglomerado de partido de derecha, con el partido de Lerroux, el Partido Radical, y la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, pues se van a presentar no el Partido Comunista con ese nombre, porque el Partido Comunista era muy minoritario todavía, pero con otro nombre. Lo van a llamar el Frente Único Revolucionario. Y se van a presentar en el 33, se van a pegar un trompazo tremendo. Pero bueno, ellos se van a presentar por la provincia de Cádiz. ¿Y quiénes van a formar esa candidatura? Bueno, pues personalidades obreras, supongo, que de toda la provincia, como Manuel Hurtado, comunista, metalúrgico de Jerez, Francisco Ramírez, comunista también, panadero de Algodonales, Daniel Ortega, que era el fundador del Partido Comunista en la provincia, el doctor Ortega, médico del puerto de Santa María, y ojo, Micaela de Castro Bedoya. Ella se presenta como obrera sin partido, dentro de las siglas del PC, pero obrera sin partido, cigarrera de Cádiz. Francisco Garrido de Espera, Julián Pinto, metalúrgico de Cádiz, José Sánchez de Jerez y Andrés Bonilla también de Jerez. Micaela de Castro se presenta candidata como diputada a Cortes, ¿de acuerdo? En el año 33. Ella sacará, porque entonces, en las elecciones de la República, tú no votabas a la coalición. Tú podías votar a los diputados que tú querías. Tú querías votar a tres, votabas a todos. Bueno, pues Micaela de Castro conseguirá en la provincia 2.822 votos, pero, como digo, el Frente Único Revolucionario, que en realidad tenía muy poca potencia, como tal, entonces el Partido Comunista pues no sale, pero conseguirá ser la única mujer candidata a Cortes en la provincia de Cádiz, ¿de acuerdo? Y eso, pues hasta ahora, pues había pasado al olvido. Hemos encontrado algunas noticias donde nos hablan de aquella campaña electoral y de unos mítines que da el PC o el Frente Único Revolucionario, como ellos se llamaron aquí, que, bueno, la vemos en el puerto de Santa María. Lo tengo que mirar porque sé que estuvieron, parece ser, que en Setenil, pero, y también, sí, en Villamartín, ¿de acuerdo? Es un dato curioso para quien quiera saberlo. Pero esto, claro, esto es Micaela de Castro.
Micaela de Castro entendemos que el PC la ha llamado porque tiene fuerza entre lo que era la sociedad de cigarreras, ¿de acuerdo? Que queramos o no, pues entienden que les va a atraer votos. Pero no es solo Micaela de Castro. Si vamos a la oralidad, vamos a ver cómo también en las fábricas de tabacos, parece ser que en estos años, pues hay un apoyo a ese partido minoritario que es el Partido Comunista. Dale. Tenemos aquí a este señor. ¿Hay aficionados al carnaval en la sala? No, ¿no? Ja, 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 ja. Ese señor que está ahí es el padre de Antonio Martínez Ares. José Martínez Prat, que salió con Paco Alba y demás. Bueno, pues él me contó lo siguiente. Lo voy a leer. Mi abuela compró un anillo a cada uno de sus hijos en la tienda de Rendón. Rendón era uno de los comunistas de la ciudad, ¿de acuerdo? Que tenía la relojería en la calle Pelota. Uno de ellos, de los anillos, fue para mi madre, que era cigarrera. Y ahora lo tengo yo. Él me enseñó el anillo. Pero la insignia, la hoz y el martillo del centro, que por lo visto tenía el anillo, ya se ha borrado. No sabemos si se ha borrado por el paso del tiempo o de la cagaleri que le entraron en el 36, ¿verdad? Esto yo lo digo como broma, pero... En la fábrica de tabaco, decía Pepe, en la fábrica de tabaco había un buen núcleo comunista al que pertenecía mi madre. Es decir, no era cuestión baladí el hecho de que Micaela de Castro fuera aquí, ¿de acuerdo? Os he puesto aquí la portada de un libro en el que participábamos Fernando Romero, Gutiérrez Molina y algunos más, sobre una biografía sobre la hija, una de las dos hijas de Rendón, que era María Luisa Rendón Martel, que está aquí con el puño en alto, y que va a ser también una personalidad política bastante interesante y muy olvidada de estos años. Ella va a tener su papel en el más importante, en el puerto de Santa María. Como hemos visto, se ve a través de la oralidad, también se ve a través de los documentos. Dale. Os he traído este otro documento que lo hemos encontrado recientemente, que es el padrón. Esto es para que sepamos un poquito más, ¿no? Dentro de lo que era la política, el papel político y sindical de Micaela de Castro, pues para saber un poquito más de su vida familiar. Esto es una de las hojas del padrón del año 35, ¿de acuerdo? Y nos habla, es un documento que nos habla de la forma de vida en parte de muchas cigarreras. Las cigarreras, no todas, entendemos, pero muchas de ellas serían mujeres independientes, que algunas vivirían solas y otras pues vivirían porque lo encontramos, y otras que vivirían con sus hijos, porque ellas eran, digamos, autónomas. Ellas no tenían que depender de un marido, ¿de acuerdo? Y esto se ve regular, pero yo os prometo, esta es la calle San Rafael. Micaela de Castro vivía en San Rafael 53. ¿Qué Micaela está aquí? Micaela de Castro y Bedoya, que vivía... Aquí indica que es tabaquera, en el año 35, sigue trabajando en la fábrica de tabaco, y que en el año 35 vivía con su hija, no sé si se verá ahí, porque la pantalla, aquí sí se ve. Micaela Manuela Sánchez de Castro, que es la hija con la que vive, que a su vez vive con su hijo, es decir, con uno de los nietos de Micaela, que es Luis Sánchez de Castro, ¿de acuerdo? Solamente como detalle. Dale. Otro dato que nos relaciona la sociedad de cigarreras con el Partido Comunista. No lo he dicho, pero desde el principio, desde la creación de la sociedad de cigarreras, en junio del año 18, la sede de ellas estará en la calle Magistral Cabrera número 5. Y será así hasta el 18 de julio del 36. De hecho, hay posteriores noticias, ya en los años 20, que nos hablan de que la sociedad de cigarreras, lo que era la sede, se había no enriquecido, pero que sí había crecido y que tenía un salón de actos y que tenía una biblioteca. Pues bueno, algo que les vincula en parte con el PC es esta fotografía. Esta fotografía, que es de lo más curiosa, es la tercera conferencia provincial de Cádiz del PC, del Partido Comunista. Está hecha en junio del 36, o sea, hace 82 años, ¿no? ¿Se puede decir? Sí.
82 años de esta foto. Aquí está Daniel Ortega, que aquí ya era diputado, ¿de acuerdo?, por el PC, porque en las elecciones de febrero del 36, con el que el PC se incorpora al Frente Popular, él sí sale como diputado. Y entonces, ¿por qué pongo la foto? Porque, como decía, esta es la sede. Esta es la sede, esto es Magistral Cabrera, número 36. Perdón, número 5. Número 5. Y la foto no tiene desperdicio, ¿verdad? Porque en ese congreso, esa conferencia provincial, pues ellos han puesto ahí en ese cartel: luchemos por la libertad de Talman, Prestes y Goldie y todos los antifascistas presos. Talman, por ejemplo, era un líder sindical alemán que ya había sido detenido por Hitler. Hitler ya estaba gobernando, de hecho lo fusilarían tiempo después. Y por supuesto, a mí me encanta esta pancarta, que no sé si la veréis, que pone Partido Comunista. No se ve aquí, pero aquí supongo que pondrá Barrio de la Viña. Aquí pone Viña, de la Viña. Bueno, es muy curioso. Muchos de ellos salen posando con el puño en alto, incluso con pequeños, no sabemos si son libritos o opúsculos que lo tienen entre las manos y los enseñan por ahí arriba más, pero aunque la foto es de buena calidad, no llega tanto. Y está claro que la sociedad de cigarrera algo tendrían de vinculación, o al menos de buena relación, puesto que sucede allí. ¿De acuerdo? Junio del 36. Dale. Bien. Y os traigo, antes de entrar en lo que va a ser el golpe de Estado, la sublevación militar, os traigo una copla más. Esta es del Carnaval del 36, pero esta es muy curiosa, porque si bien la de los pájaros de Cuenta del año 32 sí se les piropea, ¿no? Guapa, preciosísima. Esta es un tanto distinta. Esta nos habla de la cigarrera, pero ya estos obreros que la han escrito y demás, ya tratan un poco de igual a igual a la cigarrera, o al menos es lo que yo creo. Es lo que creo cuando la escucho. Este tango del coro El Carro de la Farsa, que escribiera Eduardo Martínez Trujillo, más conocido como Pepinacas, que por cierto, Eduardo Martínez Trujillo le pasó algo parecido a Manuel López Cañamaque, murió años después en la indigencia. Con su farsante ante la cigarrera va a ser garante de Cádiz en la gracia y la gentileza, símbolo de trabajo y de nobleza. Y mientras otras en las misas y novenas no producen a la nación, tú eres abeja en la colmena. Por eso en cuenta cigarrera gaditana, los hombres te tenemos mujer galana. Marcha, compadre, nuestros ensueños, tus ideales. Y todos los obreros ya bien sabemos lo que tú vales. Tus aspiraciones, que son las nuestras, te servirán para que se condense nuestro ideal. Y un sol alumbra el mundo, sol de justicia, de libertad. Bueno, pues era el tango del coro El Carro de la Farsa, donde dicen claramente, ¿no? Soy el símbolo del trabajo, mientras que otras en las misas y novenas no producen nada a la nación, tú eres la abeja en la colmena. Me parecía digno de destacar que se le dedicara coplas a la cigarrera, que se sale un tanto del típico piropo que luego, sobre todo en las fiestas típicas, pues se pondría de moda. Dale. Bueno, pues llegamos a la época llegamos al golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, y lo que va a conllevar, bueno, pues todo eso, todo lo que fuera sobre todo para la cigarrera, lo que fue entendemos que la pérdida por todo lo que habían luchado y los derechos que habían conseguido defendiéndose como hormigas, ¿no? Como decía Ángela de Castro. Os he traído una imagen del muelle, pero os la he traído porque ahí arriba, en la parte izquierda de la imagen, ahí vemos la fábrica de tabacos, ¿de acuerdo? Ese edificio, esa parte anexa, que fue la última que se construyó a finales del siglo XIX. ¿Y por qué la traigo? La traigo
porque no sabemos si las cigarreras y los tabaqueros, bueno, suponemos que se posicionaron el 18 de julio al lado del gobernador civil, claro, no puede ser de otra manera. La cuestión es que hay algunos manuscritos que nos hablan de cómo a las tropas golpistas, ¿de acuerdo? Las tropas golpistas, bueno, vamos a entrar un poco en situación, ¿de acuerdo? El 18 de julio, sábado por la mañana, llegan las primeras noticias de que el día anterior el ejército o parte de él se ha sublevado en el protectorado de Marruecos. El gobernador civil Mariano Zapico, que tiene su despacho en el gobierno civil, o que hoy es la Diputación, donde estuvo el caserón del tabaco, siglos atrás, pues prepara una defensa que va a poder hacer muy poco frente a los militares, al gobernador militar de la plaza, que era José López Pinto, que no se va a poner al lado del gobierno, sino al lado de los sublevados, y que incluso va a sacar del castillo de Santa Catalina al general Varela, que se sabía que era golpista, ¿de acuerdo? Entonces sacan todos los soldados y las ametralladoras de los cuarteles de lo que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio, todo eso, la saca de ahí, pero también sacan soldados y ametralladoras de los baluartes de Puerta de Tierra. Bueno, pues un señor que se llamaba Marqués de Tamarón, que tenía el título de Marqués de Tamarón, y se llamaba Manuel de Mora Figueroa, falangista de pro, camisa vieja, desde el año 34, dale ahora, nos dejó este libro para todos ustedes en el año 74, que era su visión de los hechos, datos para la historia de la falange gaditana. Yo he dicho Manuel era su hermano. El Marqués de Tamarón es José de Mora Figueroa. Y es muy curioso porque en la descripción que él hace, la resistencia republicana dura el día, tarde, noche del 18 de julio, pero al amanecer del 19 llegan dos barcos desde el protectorado que vienen cargados de regulares, de los temidos moros. Entonces, cuando van a acudir a recibirlo, Varela vaya a recibirlo, él va. El Marqués de Mora Figueroa va con ellos, que van cogiendo por el filito de lo que hoy sería la acera de 4 de diciembre, y cuenta: fuimos hostilizados con más intensidad con pistolas ametralladoras desde las azoteas y balcones de la calle San Francisco Isaac Peral, que luego sería Ramón de Carranza. Isaac Peral, edificio de tabacalera, iglesia del convento de Santo Domingo. La iglesia llevaba cerrada desde que la habían asaltado en marzo, ¿de acuerdo? Se ve que la habían tomado para la defensa, y por lo visto en el edificio, en la fábrica de tabaco, pues también había apostado pues defensores. No sabemos si cigarreras, si tabaqueros, pero por lo menos el dato es curioso. Una vez dicho esto, entramos, la ciudad es tomada. El 19 por la mañana, la Puerta de Tierra se cierra y esto se convierte pues en un centro de represión, y ahora es cuando van a entrar en escena las llamadas Tres Rosas, ¿de acuerdo? Tres Rosas que, como yo os dije al principio, es todo un poco leyenda, porque en realidad es que son más de tres. ¿Vale? Bien, ¿alguien reconoce esta foto? ¿Te estoy hablando mucho? ¿No? Bueno, no importa. Esto es una parte de la fosa del cementerio de Puerto Real. Esto es el suelo. Esto no es una pared, no se vendría todo para acá, ¿vale? Es el suelo. Este arqueólogo que está ahí en cuclillas es Jesús Román, ¿no? Y está ahí pues escarbando. ¿Por qué pongo ahora la imagen de la fosa de Puerto Real? Hasta a día de hoy se han encontrado cerca de 200 cuerpos en la fosa de Puerto Real, que ya podéis ver lo que mide de ancho. Os podéis hacer la idea viendo el cuerpo de Jesús, ¿vale? Lo que mide de ancho, y es bastante larga. Y como podéis ver, la gente está tirada. Están tiradas, y la verdad, nadie fue a ver esta fosa. ¿No? Yo sí estaba. ¿Tú has estado allí? No recuerdo qué. De lo más espeluznante que habrás visto en tu vida, ¿qué? Mira que yo he visto documentales, fotos y alguna que otra fosa, pero como esta, ninguna, ¿de acuerdo? Además es que aquí vemos uno que está boca arriba, con los brazos así, o sea, que lo han hecho así, lo han tirado, ¿de acuerdo? Hay otro que está de lado, etcétera.
Es demencial esta foto porque parece ser que son asesinados de las sacas que se hacían en agosto, septiembre, quizás octubre, del penal del puerto. Y cuando digo del puerto, no quiero decir que sean gente del puerto, habrá asesinados del puerto, pero lo más seguro es que sean de toda la bahía. De Cádiz, San Fernando, Puerto Real, el puerto incluso de Rota. ¿Y por qué os doy la tabarra con esto y por qué pongo esta imagen? Bueno, porque puede ser que ahí esté el cadáver de Micaela de Castro, ¿de acuerdo? Que no es una de las tres rosas. Micaela de Castro, que era digamos que era la líder y la que había, digamos, pues había sobresalido más dentro de la cigarrera en lo que fueron los años de la Segunda República. Pongo la imagen también porque a Micaela de Castro, que contaba con 58 años, nada más y nada menos, se le detiene un 4 de septiembre de 1936. Y se acabó, se le pierde la pista. Según los documentos, se la llevan dirección penal del puerto, pero al penal del puerto no está su entrada. Pudiera ser, la asesinarían, ¿de acuerdo? Pero puede ser que esté aquí enterrada. Hemos dado recientemente con familia de Micaela de Castro. Tenemos contacto con una bisnieta que vive en Asturias y hay una nieta que vive, y fuimos el otro día a buscarla, pero no estaba. Después te comentaré algo de la nieta. Ojo, malo es. A ver, pero hay otra posibilidad. No vaya que ya no quiere. La otra posibilidad sigue diciendo que ella no quiere, pero a lo mejor la que me ha dicho eso puede que tenga fotos de Micaela o sepa algo. Ya. Más que porque ella por lo visto sí se ha cerrado en banda. ¿Quién? La nieta. ¿Sí? ¿Qué has ido tú o qué? No, pero sí una amiga mía la conocía, fíjate. Bueno, iremos de todas maneras, en su derecho. Lo que va diciendo, Micaela de Castro asesinada, suponemos que entre el 4 y el 5 de septiembre del 36, ¿vale? Claro, esto no tenía que aparecer así, pero como estos niños no tienen PowerPoint, sale todo de un tirón. Ya vamos acabando, por si estáis cansados. He puesto ahí Micaela de Castro Bedoya, 4 de septiembre del 36. En realidad está desaparecida. Ella no está muerta. Y digo esto, que parece una tontería, porque ella no está ella no tiene su certificado de defunción. Como persona está en un limbo, administrativamente hablando, ¿vale? Por eso lo pongo. Luego hay otro caso, debe de haber más, pero hasta donde hemos llegado, ¿eh? Hay un caso que ocurre a los pocos días de la muerte o desaparición de Micaela, y son tres compañeras, Clotilde Cuevo, Antonia Sánchez y Pilar Subiela, ¿de acuerdo? Y lo voy a leer. Que las detienen. Las detienen, según lo sublevado, por difundir rumores alarmistas y noticias manifiestamente tendenciosas. Bueno, pues a las tres, como mínimo, se les suspendió de empleo y sueldo, fuera a la calle. Estamos viendo cómo van dando palos. Y ya vamos a ir acabando con las tres jóvenes. Veis ahora la fotografía de cuerpo entero, ¿de acuerdo? Andando, no sé si esto será Callejón de los Negros, calle Plocia, con ese, claro, ellas son chavalas, ellas no son esas antiguas cigarreras, ellas ya son mujeres modernas, independientes, al estilo de que como se vestía. Ellas son Amparo García Cano, que es esta chica de aquí, Francisca Torres, que creo que es la más joven, que es la que está atrás, y Antonia era la que yo no recuerdo el nombre, no recordaba el nombre, Antonia Cabañas. A partir de aquí, excepto que son enterradas, aquí hay una leyenda y unas especulaciones del copón, me vais a permitir la expresión, porque hay quien dice, a ellas las detienen a finales de octubre del 36, hay quien dice que salen en manifestación de Magistral Cabrera y no se le ocurre otra cosa que ir a la fábrica de tabaco y colgar una bandera republicana. Yo sinceramente dudo que un 20 de octubre del 36 fueran alegremente en manifestación. Otra cosa es que colgaran una bandera. Hay quien dice que la bandera la cuelgan el 18-19 de julio. Pero claro, hay muchas, hasta que son detenidas, pasa mucho tiempo. La cuestión es que son detenidas y llevadas inmediatamente o al día después a los alrededores de la Plaza de Toros.
y allí van a ser asesinadas, ¿de acuerdo? Amparo, Paquita, como se le decía, y Antonia. Una de ellas, creo que Francisca, una de ellas no tuvo un enterramiento normal, no sabemos por qué, fue a la fosa común. Ahora precisamente se están abriendo en Cádiz las fosas de los asesinados. No sé si alguien conoce a su familia, algún familiar le suena la historia, pero si aparecen los familiares y quieren pues recuperar los restos, quizás los encuentren ahora. Una pregunta un poco tonta, pero ¿por qué son las 3 rosas? Eso es lo que yo no me termino de explicar. Porque además, yo es que la primera que escucho, las 3 rosas, es en un... No sé si fue una manifestación, ¿no, Rubén? Una especie de manifestación, un homenaje, vamos a llamar un homenaje, que se hace desde la Plaza de la Catedralera o desde Magistral Cabrera. La cosa es que, claro, hasta el monumento de la maestra y la operaria. Y resulta que y había un señor que era amigo nuestro, que ya falleció, que era Rafael Fuerte, y yo creo que es él, ¿no? El que dice, pues, Sí. de repente... Puede haber puesto una foto de Rafael Fuerte con nosotros. Pues de repente se empieza a hablar, pero que yo estoy hablando del año 2011, 2012, no, una cosa muy reciente. Se empieza a hablar de las 3 rosas. Porque claro, en realidad es que no son 3, es verdad que las matan a las 3, pero que matan a más, pero que hay más, sí. Ay, me lo estabas preguntando tú. Yo no sé si no sé si eso en su momento ya se llamó así y luego quedó totalmente oculto el tema, o no sé si es que se le puso, como están las 13 rosas, ¿no? Y luego está el libro, y luego se hizo la película, y así se le da un poco más de ley, no lo sé. A mí en realidad no me hace mucha gracia. ¿En la rosa cómo fue? ¿Por qué? ¿Cuál es el simbolismo que tiene? Por las 13 rosas, ¿no? Por las 13, ¿no? La analogía con las 13 rosas. Claro, tiene que ser por eso, por la analogía con Analogía con ellos, ¿no? con las chicas estas de Madrid, ¿no? Que las 13 rosas creo que ya fue una vez termina la guerra, ¿no? ¿Puede ser? Todavía está, ¿no? Porque ya la cogen cuando están ayudando los barcos. Vamos a intentar en cada charla que demos este verano hacer el calvichi que corresponda, ¿vale? Para tener ahí un fondo de armario y quiera que no pues también poner un poquito en valor las cosas que hablemos sean más o menos interesantes. En este caso ha sido muy muy interesante. Muchas gracias, Santiago. El carro de la farsa con su pasante, ante la cigarrera, va a ser galante, del Cádiz en la gracia, en la gentileza, símbolo de trabajo y de nobleza. Y mientras otras en las misas y novenas no producen a la nación, tú eres abeja en la colmena. Por eso en cuenta, cigarrera gaditana, los hombres te tenemos mujer galana. Marcha, compadre, nuestros ensueños, tus ideales. Y todos los obreros ya bien sabemos lo que tú vales. Tus aspiraciones que son las nuestras te servirán para que se condense nuestro ideal. Y un sol alumbra el mundo, sol de justicia, de libertad.